Primera de Reyes, capítulo 20, y vamos a leer del verso 22 al verso 30. Y vamos a compartir un mensaje en esta tarde que se titula El Dios de los montes es el Dios de los valles. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 22 al verso 30 de la palabra de Dios. Si usted tiene la Biblia en mano, leemos palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para hacer pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tus manos, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Esto es palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, le damos las gracias por esta maravillosa oportunidad de poder reunirnos en su casa en esta tarde. Con todo mi corazón queremos predicar la palabra, queremos pedirle que nos use, que la gracia poderosa de su Espíritu Santo pueda estar a nuestro favor. Ayúdenos, Padre mío, a predicar la palabra. Ayúdenos, Señor, a exaltar su nombre en medio de la predicación, que podamos ser bendecidos, que podamos ser ministrados. Algo sucede en medio de la palabra. El enfermo recibe sanidad, el cautivo es liberado, el enfermo recibe, Señor, poder de lo alto. La iglesia es fortalecida, la iglesia es instruida bajo el poder de la palabra. Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo, predicaremos la palabra, Señor, y la iglesia será bendecida y seremos ministrados bajo el poder y bajo, Señor, la autoridad de la Escritura. Somos bendecidos, Señor, y gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de estar en tu casa. Toda la gloria es para ti, mi Señor. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. El Dios de los montes es el Dios de los valles. Nos encontramos en el primer libro de los Reyes, en un paréntesis que hace el escritor para poder hablarnos quizás de un momento
donde el rey Acab no está siendo quizás tan malo, pero sabemos que dentro de su historia es uno de los reyes más perversos que tuvo la nación de Israel. En este capítulo 20 se nos muestra y se nos describe con bastante detalle cómo, aleluya, Siria viene a atacar al pueblo de Israel bajo el gobierno del rey llamado Ben-Hadad. Ben-Hadad es un rey impío que trata de tomar la posesión del pueblo de Israel bajo el liderazgo del rey Acab. La Biblia dice en Primera de Reyes, en el capítulo 20, verso 1, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió Samaria, y dice la palabra de Dios que la combatió. El rey no solamente va a guerrear contra el pueblo de Dios, sino que dice la palabra que al hacerlo, el rey juntó a todo el ejército, el rey juntó a 32 reyes, el rey juntó a este pueblo armado con carros y caballos, y dice la palabra que subió y comenzó a sitiar Samaria y comenzó a combatirla. La palabra sitiar significa asediar. La palabra sitiar quiere decir cercar a alguien, cerrando toda la salida para apresarlo o rendir su voluntad. La palabra sitiar también quiere decir cercar a alguien, escúcheme bien, para apresarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Y por lo tanto el rey comienza a hacer este trabajo de levantar campamento para que todo el pueblo de Israel se rindiera bajo el poderío, aleluya, de Ben-Hadad. La Biblia dice que Ben-Hadad envió una demanda muy insolente hacia el rey Acab. El verso 2, pastora Belén, el verso 3 y el verso 4 dice lo siguiente: y envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, y presta atención lo que estaba diciendo Ben-Hadad. Así ha dicho Ben-Hadad: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. El rey, después de sitiar el lugar de Samaria, envía mensajero con estas siguientes palabras que hemos podido leer a través de estos versos. Lamentablemente, el rey respondió con sumisión y con mucha deshonra. Nótese que le están diciendo: hemos venido por ti, hemos venido por tu riqueza, hemos venido, aleluya, por todas tus pertenencias, hemos venido por tu familia, hemos venido por tus hijos, hemos venido por tu esposa. Y ante el poderío que estaba observando el rey Acab, rápidamente, hermano, con vergüenza se rinde y le dice: claro, todo lo que tú estás pidiendo yo te lo voy a entregar. Escúcheme bien. ¿Y sabe por qué Acab respondió de una manera muy sumisa? No porque él fuera sumiso, sino porque este hombre lamentablemente vivía en pecado. Y nosotros debemos entender algo, mis amados hermanos, que el pecado pone en aprieto a los hombres. ¿Y sabe por qué? Porque cuando pecamos quedamos fuera de la protección divina. Este hombre, aleluya, al estar en pecado, lamentablemente fue puesto en un aprieto sin saber qué hacer. Es por esto que el rey responde con palabras sumisas, no porque él sea sumiso, sino porque literalmente no sabía, escúcheme bien, qué hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Debemos entender que si Dios no nos manda, lo van a hacer nuestros enemigos. Como dicen todos los predicadores, somos de Cristo o somos del diablo. Vivimos para Cristo o vivimos para la carne. Nos consagramos o vivimos para el pecado. Debemos entender desde que, aleluya, hermano, que cuando no rendimos nuestra vida al Señor, el enemigo va a tomar ventaja. Y eso es lo que ocurre con el rey Acab. El enemigo comienza a
tomar ventaja. Y lamentablemente este hombre no solamente se rinde, sino que también se acobarda. Alabado sea el nombre de Dios. Y por lo tanto, el rey Acab no hace nada, simplemente porque desde su perspectiva, él no tenía el poder militar adecuado. Y ahora, ¿por qué hace una mirada tan razonable, tan seca? Porque este hombre, lamentablemente, al estar en pecado, al vivir de manera continua en el pecado, se había transformado en un hombre incrédulo. Aleluya. Y por lo tanto, al no creer en el Señor, no se vuelve a Dios en busca de ayuda. Recuerde que hay muchos reyes que también hicieron lo malo y en los momentos complejos, en las situaciones límite, al borde de la muerte, pudieron humillarse y pudieron levantar una oración, levantar las manos y de corazón pedirle a Dios primeramente que les perdonara su pecado y segundo que le ayudara en la batalla. Pero lamentablemente el rey Acab considera que no tiene el poder militar adecuado y este hombre lo considera simplemente porque había perdido la posibilidad de creer en el Señor, aleluya, y había perdido la posibilidad de buscar ayuda. Y es por esto que el rey Ben-Hadad se aprovecha de la debilidad de Acab enviándole mensaje arrogante. O sea, además del rey de saber que viene Ben-Hadad, los 32 reyes, con carros y caballos, un gran ejército, este hombre comienza a enviar mensajes, aleluya, que son bastante arrogantes, para poder decirle, escúcheme bien, de alguna manera, que todo lo que está bajo la tutela, bajo el dominio del rey Acab, va a pertenecer prontamente a Ben-Hadad. Pero debemos entender que este rey Ben-Hadad también era un hombre impío. Y dentro de esta batalla envía estos mensajeros con mucha arrogancia. Y nosotros debemos entender lo que dice el proverbista. Salomón dice en el Proverbio capítulo 16, verso 18, que antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Por lo tanto, desde la perspectiva de Acab estaba todo perdido y desde la perspectiva de Ben-Hadad esto era un mero trámite. Amén. La suerte de alguna manera para Ben-Hadad ya estaba echada. Pero en medio de esta batalla, aleluya, podemos entender que hay un Dios que se glorifica en la batalla. Y déjeme decirle que este Dios también se glorifica en nuestras batallas. Dios se glorifica en nuestras luchas. Dios se glorifica en nuestra adversidad. Pero no tenemos que ser como Acab. Tenemos que distanciarnos del pecado para que no perdamos la posibilidad de creer. Porque mientras usted pueda creer, Dios seguirá peleando nuestras batallas. Aleluya. Y precisamente ocurren dos batallas en el capítulo 20. Siendo la primera con la que hemos comenzado la narración. Y cuando parecía que Ben-Hadad tenía la victoria ganada y por otro lado que Acab había perdido la batalla, Dios envió a un profeta, escúcheme bien, a hablarle al rey Acab. Es bastante interesante porque si usted ha seguido la lectura de Primera de Reyes, notará cómo Dios comienza a levantar a distintos y a diversos profetas para que la voz de Dios no solamente venga al rey, sino que también venga al pueblo. Y hoy día el pueblo tiene necesidad y necesita la palabra de Dios. Y vemos cómo hay profetas anónimos, vemos cómo sale Elías, cómo está Eliseo, cómo está Micaías. Y yo quiero decirle que en un tiempo tan complejo como el tiempo de los reyes, había palabra de Dios, había voz de Dios, había hombres que se guardaban, había hombres que vivían bajo el temor y los principios de la palabra. Y yo le quiero decir en esta tarde que aunque pareciera que está todo perdido, siguen habiendo hombres de Dios, siguen habiendo mujeres de Dios. Hay hombres que siguen predicando
predicando y pregonando la palabra. Hay hombres que siguen predicando a un Cristo de poder, y ese Cristo está aquí y vive en su pueblo. Aleluya. Y nosotros necesitamos en medio de las batallas que vengan esos hombres, que vengan esas mujeres con una palabra de parte de Dios, y que podamos escuchar voz de Dios y no de hombre. Y en medio de esta crisis que estaba viviendo acá, Dios tiene misericordia, no precisamente por la vida del rey, sino más bien por su pueblo, porque el pueblo es el que está desamparado. Y en medio de esta batalla aparece un profeta que se le acerca a hablarle a Acab. Es importante apreciar el papel importantísimo que desempeñaban los profetas en el libro de los reyes, transmitiendo lo que para ellos era la voz de Dios. Porque juntamente con estos hombres comienzan también a aparecer los falsos profetas. Y por lo tanto debemos tener la claridad, el discernimiento que lo da la lectura de la palabra, para poder entender cuándo la voz es de Dios y cuándo la voz es del diablo. Y ocurre que este profeta anónimo interviene para que el rey tenga ahora algo que no tenía, y era la seguridad. Antes de que este profeta le hablara, el rey estaba siendo dominado por las dudas, por los miedos, por los temores. Porque eso es lo que despierta en nosotros el pecado. El pecado despierta en nosotros inseguridades. El pecado despierta en nosotros temor. El pecado disipa la palabra del Señor. Pero cuando nosotros vivimos para Cristo, ocurre todo, aleluya hermano, al revés. En vez de ser presos de la duda, recibimos seguridad, recibimos fortaleza y somos bendecidos por la palabra de Dios. Por lo tanto, este profeta interviene y lo hace trayendo una palabra para que el rey tenga la seguridad respecto al desenlace de la batalla. El mismo profeta incita a que entre en la batalla, porque nótese que este pueblo venía a atacar. Le habían enviado un mensaje: mañana vamos a ir por ti, por tus riquezas, por tus posesiones, por tu familia, mujeres e hijos. Pero este profeta le da la orden de que se anticipen a la batalla. Si ellos vienen por ustedes en este instante, ármense de valor, cobren fuerza, reciban la palabra y vayan al campo de la batalla, porque Dios estará con ustedes. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros en medio? Y nosotros estamos como cuando están peleando en el mundo. Hay uno que quiere pegar primero y hay otro que está esperando que dé el primer golpe para poder atacar. Y a veces nosotros estamos esperando, escúcheme bien, que el enemigo nos golpee, que el enemigo nos ataque. Aleluya hermano, pero nosotros no. En esta tarde hemos venido a llenarnos de Dios. Y en esta tarde tú eres el encargado de dar el primer golpe. En esta tarde tú eres el encargado, aleluya, de tomarte de la palabra del Señor y golpear al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios está con nosotros. Por lo tanto, el profeta incita a que entren en batalla. No está esperando que lo golpeen, sino que el pueblo de Dios tiene que golpear. ¿Dónde están los golpeadores de esta noche? Amén. No podemos dejar que el enemigo esté jugando con nosotros. Por eso me gusta este profeta, porque transmite una palabra con tanta confianza, con tanta seguridad, que en medio de que el profeta está hablando, el pueblo ya se estaba armando. El pueblo estaba diciendo: esta es la palabra, esto es lo que nos faltaba. No necesitamos de armas, no necesitamos de un gran ejército, no necesitamos de carro, no necesitamos de caballo. Lo que necesitamos para poder pelear esta batalla era la palabra. Oiga, y si el rey Acab recibió seguridad a través de esta palabra, ¿cuánto más podemos recibir nosotros? Yo no sé cuánto en esta tarde han venido por una palabra. Yo no sé cuánto en esta tarde han venido a decirle al Señor:
Señor, yo quiero que me hable, yo quiero que toques mi corazón, yo quiero que me den la fuerza para alejarme y distanciarme de todo lo que corrompe, para distanciarme del pecado. Quiero vivir para ti, Señor, pero me cuesta. Tengo una lucha constante con mi carne, con el mundo, con el enemigo, pero en esta tarde hay una palabra que nos fortalece. Dios te bendiga, porque hay fuerzas en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Y el mismo profeta incita a que entren en batalla, pese a la gran disparidad entre el número de las tropas de parte de los israelitas versus los sirios. Los sirios eran muchos más. Pero todo esto ocurre para que puedan reconocer que Él es el Dios de toda la tierra, que Él es Jehová. Y Dios empleó a un profeta para animar a Acab, y no solamente para animarlo, sino también para poder guiarlo en un ataque sorpresa, porque eso es lo que van a hacer. Y aquí está el problema de los sirios, que comenzaron a celebrar antes de tiempo. Y tenga cuidado, es bueno celebrar, pero cuando lo hacemos antes de tiempo es muy perjudicial y puede ser peligroso. Y resulta que como tenían las tropas, el ejército, los carros, 32 reyes que estaban a favor de Ben-Hadad, y le vuelvo a repetir, parecía que la batalla estaba ganada, ellos comenzaron a celebrar antes de tiempo y comenzaron ellos a beber, comenzaron a embriagarse. Y en medio de toda esta fiesta le cae de sorpresa, escúcheme bien, el pueblo de Dios. Y los sirios fueron derrotados. Y dice la palabra del Señor que sufrieron grandes pérdidas y que Jehová no dio la victoria a Israel como aprobación de Acab, sino que lo hizo para castigar primero el orgullo del rey sirio y también por amor a su pueblo Israel. El Dios misericordioso ayudó a Acab, aunque este rey incrédulo no lo merecía. Y escuche bien, no merecía la ayuda de Dios. Y como si fuera poco, tampoco había buscado a Dios. Debemos entender que todo lo que ocurre es un acto de amor y de gracia de parte de Dios. De un amor inmerecido y de la gracia de Dios. Ahora, las obras que Dios manifestó en ese tiempo son similares también a las que se están manifestando en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Ya que por naturaleza nosotros también estábamos en una situación similar. También estábamos en una batalla. Amén. También estábamos en una lucha. Como dicen los partidarios políticos, en una contienda desigual. Así también estábamos nosotros. Satanás nos tenía cautivos y estábamos condenados a muerte debido a nuestra naturaleza pecaminosa y a nuestra persistencia en el pecado. Y como si fuera poco, nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa, persistíamos constantemente en el pecado y no estábamos interesados de buscar a Dios. Amén. Entonces, nos parecíamos mucho al rey Acab en algunos aspectos también. Por lo tanto, aleluya, ¿cómo podemos nosotros, o cómo era posible buscar a Dios, hacerlo, si estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados? Pero observe, Acab no buscó a Dios. Y así también no ocurrió con nosotros. Porque nuestro Dios misericordioso muestra su amor inmerecido por cada uno de nosotros, salvándonos y rescatándonos. Por eso es que siempre nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la salvación. Tenemos que darle siempre a Dios las gracias por enviar a su Hijo Jesucristo. Le damos las gracias al Cristo de la gloria, que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos recibir salvación que no merecíamos y que sí necesitábamos. Amén. Entonces, ahí ocurre esta primera batalla. Y el pueblo de Dios gana. Y el pueblo de Dios se alegra. Y el pueblo de Dios obtiene la victoria. Y resulta que debemos entender que el evangelio es de batalla. ¿Dónde están los guerreros de esta noche? ¿Dónde están las guerreras? Ahí diga la hermana, aquí estamos, pastor. Debemos entender que el evangelio es una batalla
donde el enemigo no solamente nos va a atacar en algunas ocasiones, sino que el enemigo en muchas ocasiones va a buscar el poder atacarnos, el poder vencernos, el que nosotros podamos retroceder, el que nos distanciemos de Dios, que se rompa esa relación con el Señor y que seamos esclavos del pecado. Por lo tanto, tenemos que poner ojo, porque aquí el rey Acab, junto al pueblo y bajo el poderío de Dios, gana esta batalla. Pero el enemigo no queda tranquilo. El problema de Acab no iba a terminar con esta victoria, sino que comienza rápidamente, a través del verso 22 que hemos tomado como texto base, a observar cómo Ben-Hadad iba a regresar. Porque dentro de todas las pérdidas que sufrió el rey sirio, él terminó arrancando, y como dice el dicho popular, soldado que arranca, sirve para otra batalla. Y va a volver picado, porque no nos gusta perder, ¿cierto? No nos gusta perder, amén. No nos gusta perder. Amén, Cristo vive. Amén, silencio otorga. Y dice el verso 22. Vino luego el profeta. Por eso que la palabra no solamente la necesitamos antes de nuestras batallas, sino aún después en periodos de victoria, de alegría, de gozo, como ocurre después de esta primera batalla. El profeta vuelve a hablarle y nosotros necesitamos que Dios nos hable de manera continua. Y vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo a Acab: ve, fortalécete, ¿cierto? Porque después de una batalla lo más probable es que quedaron cansados, agotados. Y considera, y le dice a Acab: mira lo que hagas, lo que vas a hacer, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Si el profeta con anterioridad le había hablado con claridad, esa misma claridad la mantiene al darle nuevamente palabra. Y ahí está el problema de muchos hermanos que oran por un milagro, el milagro resulta y se descuidan. Que están orando por una petición y son persistentes y constantes en la asistencia al culto. Dios responde, pero se descuidan. Que le ofrecen cielo, mar y tierra a Dios en medio de las pruebas. Y cuando Dios da la victoria, lamentablemente se descuida. Dios nos ayude a no descuidarnos, tanto en los momentos de paz como en los momentos de batalla, tanto en los momentos de enfermedad como en los momentos de salud, tanto en los momentos como de una mala economía como en el momento de la prosperidad, en abundancia, en riqueza, en salud, en enfermedad, que podamos estar firmes en el evangelio y en la palabra del Señor sin descuidarnos. Y eso es lo que le está diciendo, que debe entender que el enemigo siempre vuelve a atacar. Muchas veces de la misma forma, pero en otras ocasiones lo hace de distintas maneras. Pero el objetivo es el mismo. En este caso, que Acab pierda la guerra, que Acab, gloria a Dios, pierda su familia, sus posesiones, la riqueza, y así también con nosotros. El enemigo, hermano, quiere vernos a nosotros, escúcheme bien, acabados, destruidos, lejos de Dios, distantes de Dios. Entonces, en medio de nuestra batalla, Dios nos dará la victoria. Pero cuando estemos ahí en esos momentos de victoria, no nos descuidemos. Y esto es lo que dice el profeta. Ahora luego el verso 23 dice lo siguiente. Y los siervos, verso 23, y los siervos del rey de Siria le dijeron, ellos están buscando una explicación de por qué, a pesar de que eran más reyes, que tenían un ejército en mayor número, que habían carros y caballos, en palabras más precisas, tenían todas las oportunidades y todo a su favor para ganar, pero no logran entender cómo es que ellos han perdido. Y en este análisis, los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses ¿de dónde? De los montes. Y nos vemos a través de la palabra cómo todos los hombres de Dios iban al monte. Se recordará, ¿cierto? A Moisés, se recordará a Elías,
a nuestro propio Señor Jesucristo y a los discípulos, cómo constantemente estaban en los montes buscando de Dios. Entonces ellos hacían esa perspectiva. Ellos no fueron los que ganaron la batalla, sino que Dios es poderoso en los montes. Y ese poderío ayudó a que nosotros perdiéramos la batalla. Y eso es lo que dicen, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. ¿Cierto? Ahora, si bien es cierto, están dándole de alguna manera la gloria al Señor, pero a la vez están cometiendo el error de pensar de que Dios solamente se mueve en los montes, pero en las llanuras no. Amén. Y ahí tenemos mucho que aprender, porque pensamos que en algunas situaciones Dios puede ayudar. Amén. Cuando, no sé, pues es un resfrío, una bronquitis, una enfermedad más sencilla, oramos con una fe, pero cuando nos dicen es un cáncer terminal, grado 4, grado 5, y ahí comenzamos nosotros una batalla con nuestras dudas. Porque a veces tenemos la claridad igual que los sirios, pensando que Dios solamente es el Dios de los montes, pero en la llanura. Es lo mismo que ocurre con las hermanas de Lázaro. Mientras Jesús venga y Él esté con vida, Él va a orar, Él va a provocar un milagro, Él va a sanar sus enfermedades, va a curar sus heridas. La palabra puesta en la boca de Jesús va a vitalizar el cuerpo de Lázaro. Pero resulta que Jesús no llega desde la perspectiva de Marta y María a tiempo y Lázaro muere. Y ahí cambia la perspectiva, porque mientras estuviera vivo, Cristo podía hacer algo. Pero lamentablemente ahora está muerto y delante de sus ojos y en su mente, en su conciencia, parece que Jesús no puede hacer nada. Pero qué equivocada estaban estas mujeres y qué equivocados estamos nosotros cuando pensamos que Dios solamente se mueve en algunas áreas y en otras no, que cuando Dios, escúcheme bien, aleluya, puede ayudarnos en algunos momentos y en otras ocasiones no, de que cuando Dios puede sanar solo algunas enfermedades, pero pareciera que hay otras que no, aleluya, y ese es el error de los sirios, y ese error no tiene por qué ser el error de nosotros. Nosotros debemos entender, escúcheme bien, que nuestro Dios es el Dios de los montes, es el Dios de la llanura, es el Dios de los valles. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Los vecinos paganos de Israel creían en muchos dioses. Recuerden que bajo la mirada del Antiguo Testamento, los dioses eran sectoriales. El Dios de Israel tenía fuerza, brillaba en su esplendor, en su majestad solamente en el territorio de Israel, pero no tenía fuerza en Egipto, no tenía fuerza en Siria, no tenía fuerza en los países paganos de alrededor. Ese era el pensamiento. Pero tenemos nosotros la claridad de que Dios se glorificó en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la claridad de que Dios se glorificó en Canaán. Tenemos la claridad de que Dios se glorificó, escúcheme bien, en tierra de Babilonia. Y tenemos la claridad de que Dios se va a glorificar también en la llanura. Yo no sé cuántos están diciendo y que Dios se va a glorificar también en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios se va a glorificar. Y es más, esta es la oportunidad para poder decirle al Señor: yo te pido que te glorifiques en mi vida, que te glorifiques en mi salud, que te glorifiques en mi economía, que te glorifiques en mi casa, que te glorifique en mi matrimonio, pero que por sobre todas las cosas podamos pedirle al Señor que se glorifique en nuestra vida espiritual. Amado hermano, Dios se va a glorificar, Dios se va a glorificar, aleluya, porque nuestro Dios no solamente es el Dios de los montes, es el Dios de los valles, es el Dios que nos cuida, es el Dios que nos guarda, es el Dios que nos da la victoria, es el Dios que da palabra, es el Dios que toca el corazón, es el Dios que levanta al caído, es el Dios que sana al que está enfermo, es el Dios que, aleluya, salva al perdido. Ese Dios está aquí. Aleluya. Los vecinos paganos de Israel creían en muchos dioses. Ellos creían que cada uno de esos dioses tenía poder sobre cierta parte del mundo. No creían en el único Dios todopoderoso, que es el creador del cielo y de la tierra.
¿Cuántos creen que nuestro Dios es el Dios del cielo y de la tierra? Es el Dios de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia. Amén. Gloria a Dios. Es el Dios de nuestra vida. Y los sirios se van con esta perspectiva, con este pensamiento. Nos ganaron porque nos atacaron en los montes, y en los montes Dios es fuerte. Nos vamos a preparar. Por lo tanto, Ben-Hadad regresó después de un año decidido a vencer a Israel. El objetivo es el mismo: derrotar a Acab. Amén. Pero ahora no solamente va a elegir un lugar diferente para la batalla, porque ahora ¿dónde va a ser la batalla? En la llanura. ¿Cuántos me siguen? Sino que también ahora va a reemplazar, no va con 32 reyes, es lo que dice. No me fue muy bien con los 32 reyes. Saben de leyes, saben gobernar, tienen corona, tienen vestimenta, pero para pelear son malos. Y por lo tanto se arma de 32 personas que son extremadamente capacitadas y están adiestradas con la valentía que se requiere, con las estrategias necesarias para ir al campo de la batalla. Haz pues así, dice el verso 34, saca a quienes, a los reyes, sácalo, aunque sean los reyes, cada uno de su puesto, y ahora pon capitanes. De hecho, el mismo Ben-Hadad huyó. Ahí están los reyes, que el Señor los bendiga. Así que usted, hermano, no sea como Ben-Hadad, no huya de la guerra, no huya de la batalla. Si el enemigo se ha levantado, posiciónese bien en el terreno de la victoria y dele el golpe. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Por lo tanto, reemplazó a los 32 reyes, pero ahora con soldados profesionales. De alguna manera, hombres veteranos en el campo de la batalla. Porque si usted quiere ganar, usted va a dejar lo mejor. Amén. Gloria a Dios. Yo era malo para la pelota. Soy uno de los pocos que todos dicen yo era bueno para la pelota. Yo no escucho. Pocos predicadores dicen yo era malo para la pelota. Entonces, cuando yo jugué al fútbol hasta los 10 años, más no jugué si era malo para la pelota. Entonces, cuando hacían los equipos, yo era el cacho que queda del último. Claro, siempre elegían a los mejores. Yo era lo que sobraba, pero gracias a Dios que Él me eligió. Estoy en el mejor equipo, Cristo vive. Aleluya. Y claro, como quiere ganar la batalla, comienza a elegir lo mejor. Amén. 32 soldados profesionales, hombres veteranos. Amén. En el campo de la batalla, eso dice la palabra del Señor. El mismo enemigo, pero ahora diferente ataque con el mismo objetivo. Y debemos entender que el enemigo va a venir una y otra vez a atacar nuestra familia. Que el enemigo va a venir una y otra vez a atacar nuestro hogar, a atacar nuestra comunión con el Señor. Y que nuestro enemigo, amén, tampoco se dará por vencido tan fácilmente. Hoy día vencimos la tentación. Hoy día vencimos, escúcheme bien, a la carne. Hoy día vencimos al pecado. Hoy día hemos vencido al enemigo a través de Cristo, posicionándonos en el terreno de la victoria. Pero el enemigo va a volver a atacarnos. El enemigo se va a volver a armar. El enemigo nos va a atacar y nos va a atacar con toda la fuerza, con todo el ímpetu. Por eso que no debemos descuidarnos. El apóstol Pedro dice que Satanás está como un león rugiente, buscando a quien devorar. Está buscando a los débiles, está buscando a sus víctimas, está buscando, escúcheme bien, dónde poder atacar para que podamos perder terreno. Pero la iglesia de Cristo está despierta, pero la iglesia de Cristo está firme, pero la iglesia de Cristo tiene una palabra. La iglesia de Cristo, aleluya, camina bajo la voluntad de Dios. Y mientras estemos en el camino, Satanás no podrá hacer nada en contra de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De la misma manera en que el profeta invitó a Acab que se fortaleciera para la siguiente batalla, eso es lo que le dice. En medio de la celebración, verso 20, pastora Belén, verso 22, disculpe, es lo que le dice. Considera, fortalécete. Y eso es lo que debemos entender nosotros. Que de la misma manera que el profeta le dice a Acab que se fortalezca,
¿Cuál pudieran haber sido las palabras? No, ganaste, celebra ahora. No le dice eso al profeta. Le dice, fortalécete. Por eso es que no mire en menos la oración. No mire en menos la asistencia al culto. Es que estoy cansado y, hermano, se pierde una enormidad de bendición cuando teniendo el tiempo, amén, porque a veces entre los quehaceres no se puede, amén, pero cuando usted hace el esfuerzo, hay grandes bendiciones. Y este es el tiempo, y gloria a Dios por los que se están fortaleciendo. Pero hay otros, ay Señor, que se están descuidando. Hay otros que nos están manteniendo en el terreno de la victoria, en esa piedra viva, en ese fundamento, en esa roca, y están cediendo. No se dan cuenta, así como yo me salgo de esta alfombra, así están algunos. Por eso no te descuides, no nos descuidemos. Y yo le digo al Señor en la oración, ayúdeme a no descuidarme. Y es lo que le decía, porque cuando oramos acá, hermana, aquí en la oración, Señor, que tú sanes, que tú proveas, que tú nos guardes, que tú nos bendiga, que cuida a mi hijo, que cuida a mi familia, pero no le estamos diciendo, guárdanos del pecado, ayúdanos a distanciarnos de la tentación, que Cristo se glorifique en nuestra vida, que escudriñemos cada vez más la palabra. Si no oramos así, amado hermano, escúcheme bien, es muy probable que a lo mejor usted esté sano, es muy probable a lo mejor que no tenga problema económico, pero va a estar propenso a ceder y a caer, escúcheme bien, en pecado, porque no está marcando territorio ni terreno en la oración. Pero si nosotros, como dice el salmista, yo clamé a Dios, Él escuchó mi oración y me liberó de todos mis temores. Ese Dios está aquí con nosotros. Entonces el mismo enemigo se acerca a atacar acá con diferentes armas, con diferentes ataques, pero con el mismo objetivo. Pero nosotros no vamos a ceder, sino que así como este profeta le dice acá, fortalécete. Nosotros como iglesia debemos también fortalecernos por medio de su palabra para que estemos preparados para la batalla el día de mañana. Porque mientras estemos en esta tierra tenemos que seguir batallando. Dios nos dará la fuerza, el tiempo y podremos decir como el apóstol Pablo, he peleado y no dice cualquier batalla. No, dice estuvo buena Estuvo buena. A lo mejor yo no podía decir estuvo bueno el partido porque era malo para la pelota. Pero con la ayuda de Dios podría decir estuvo buena. He peleado, dice el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. Gloria a Dios. Los ejércitos de Siria y de Israel se encontraron en Afec, al este del mar de Galilea. Y dice la Biblia que estuvieron 7 días antes de poder pelear. Esto era algo que se usaba mucho. Usted lo ha visto en las películas. Ninguno amén. Pero como son más bíblicos, recuerde que estaban los filisteos y por otro lado estaba el rey Saúl. No atacaron de inmediato. Y todos los días salía el gigante Goliat a burlarse. Amén. Y mientras los filisteos se reían, se alegraban, decía Goliat que no solamente es bueno para la batalla, es bueno para las tallas. Que el Señor nos bendiga. Desde el otro lado estaban todos intimidados. No tenían el porte, no tenían a ese contrincante adecuado. Amén, Cristo vive. Y así estuvieron, hermanos, los sirios con Acab y el pueblo de Dios durante 7 días. Y en el momento que comenzó la batalla, la Biblia nos dice que la victoria la otorgó Dios. Yo le invito a leer el capítulo, porque mientras el rey Ben-Hadad usaba de lo mejor, los que salían por parte del pueblo de Dios eran muchachos, eran jóvenes, eran príncipes. Porque la batalla está en las manos de Dios. Y por lo tanto en esta guerra, en este lugar de Afec, aquí Dios iba a mostrar que Él controla. Porque aquí hay 2 cosas. Primero diciéndole a Dios que si buscan, recibirán de su fuerza y recibirán de su poder. Pero los otros, ¿cómo estaban? Aquí esto cambia. No están en el monte. No están ahí arriba, escúcheme bien, en los collados. No están en las colinas.
Nos vamos a cobrar venganza. Aquí los vamos a degollar. Vamos a tomar sus posesiones. Vamos a tomar sus mujeres. Vamos a tomar a sus niños. Eso es lo que están diciendo. Pero lamentablemente no se habían percatado de que el Dios que se glorifica en los montes es el Dios que también se glorifica en los valles. Y nuevamente Dios cumplió su promesa y luchó por ese pequeño ejército de Israel. Y aunque Ben-Hadad huyó de la ciudad de Afec y se refugió detrás de los muros de la ciudad, la mano de Dios estaba contra ellos. Porque algunos perdieron la vida en el campo de la batalla y otros la perdieron al derrumbarse el muro de la ciudad. E inclusive Ben-Hadad también es puesto en las manos de Dios, porque nadie puede escapar de la mano vengadora de Dios. Hay gente que se va de este mundo evadiendo justicia. Hay gente que se va de este mundo sin un arrepentimiento en su corazón. Amén. Pero nadie puede evadir la mano de Dios. Y a través de este hecho, a través de la mano poderosa de Dios, Dios le da la victoria a su pueblo. Ahora, ¿por qué titulaba este mensaje? El Dios de los montes y el Dios de los valles. Porque el problema de los sirios es que limitaron el poder de Dios al pensar que solamente era efectivo en los montes y no en los valles. Sus dioses son dioses de montes, es lo que ellos decían. La idea de la deidad local era prominente en el mundo antiguo. Ellos sentían que dioses particulares tenían autoridad sobre áreas particulares. Debido a que la reciente victoria fue ganada en el terreno de un monte, los siervos del rey de Siria creían que el Dios de Israel era una deidad local, era un Dios pero pequeño, era un Dios pero limitado, era una deidad pero de un solo local, y no era así. ¿Cuántos dicen amén? Y hay cristianos que viven a Dios así, que tienen a Dios en la iglesia, pero en el trabajo se les olvida que también está Dios. Y en el lugar donde viven se les olvida que también está Dios. Lo tienen ahí, el Dios de iglesia. El Dios de iglesia. Como dice la alabanza de Charlie Hurto, saca a Dios del templo y llévalo a las plazas. Amén, Cristo vive. Ahí se me cayó el carnet con esa alabanza, pero Cristo vive. Y lamentablemente, muchos hoy día piensan que Dios es un Dios solamente de montes y no de las llanuras. Ellos piensan que Dios es un Dios del pasado, pero no es un Dios del presente. Ellos piensan que Dios es un Dios de una clase de prueba, pero hay otras pruebas en las que Dios no puede ayudarnos. Nosotros, todos los que estamos acá, le confiamos a Dios la mayoría de las áreas de nuestra vida. Pero nuestra fe, de alguna manera, siempre se ve con frontera y con límite en cuanto al poder de Dios. No cometamos el error de los sirios, de limitarlo, de subestimar el poder de Dios, de menospreciar la palabra, de menospreciar su presencia. Mis amados hermanos, nosotros debiéramos decir: Dios puede. Pero no solamente con nuestras palabras, sino con toda la certeza. Dios puede. Vamos a orar. Está enfermo, vamos a orar. Su hijo está en la droga, vamos a orar. Está con complicaciones en la economía, vamos a orar. Está perdido en el mundo, vamos a orar. Porque mi Cristo tiene el poder, lo ha hecho con cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un testimonio delante de Dios. Aleluya. Y eso es lo que debemos decir: Dios puede, Dios puede. Él ya lo hizo, lo volverá a hacer. Dios puede y Dios hará todo lo que pidamos y todo lo que creamos. Escúcheme bien, aleluya. Dios es capaz de hacerlo si nos sometemos a su poder y a su palabra. Dios tiene el poder y lo tiene de sobra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que, mis hermanos, la historia de Israel, el Señor la dejó registrada porque encierra un importante mensaje para la iglesia de hoy. Amén. Porque el plan de Dios triunfa, siempre triunfa. A pesar de todas las vicisitudes que sufrió su pueblo,
a pesar de toda la oposición de sus enemigos. Y si seguimos la historia, Acab estaba pavimentando para que su vida fuera un total fracaso. Pero escúcheme bien, el libro de los Reyes nos muestra que el plan de Dios triunfa a pesar de las vicisitudes, a pesar de la oposición de los enemigos y a pesar del fracaso humano. Porque la batalla no es nuestra. La batalla y la victoria es de Dios. Por eso hay áreas donde Dios a usted ya le ha ayudado y donde usted ya tiene la claridad de que Dios va a obrar. Pero a veces nosotros cometemos el error de limitar a Dios. Y eso pasa porque al no buscarlo, nos vamos llenando de incredulidad, de miedo. Pero en esta tarde Dios nos dice que Él es el Dios de toda la tierra. Es el Dios del mar. Es el Dios del cielo. Es el Dios de los astros, de las estrellas. Así lo registran los profetas. Es el Dios del universo. Es el mensaje central de los profetas. Es un Dios misericordioso. Y que este Dios, que es el Dios de los montes, es el Dios de los valles, podamos decir, es el Dios de mi vida. Es el Dios de mi casa, de mi familia. Es el Dios de mi hogar, es el Dios de mi economía, es el Dios de mi salud. Es el Dios, escúcheme bien, de todo mi entorno. Yo no sé cuántos confían en Dios y cuántos logran entender que ese Dios está conmigo. Ese Dios está contigo, ese Dios está con nuestra familia, ese Dios está con nuestra casa. Y cuánto en esta noche nos vamos para la casa diciendo, yo cuando escuché esa alabanza, hay varias alabanzas que hablan de los montes y los valles. Amén. Hay algunos que se les mueve el pie cuando dicen, en los montes, en los valles. Ahí se le movió el pie a algunos. Por eso usted dice el Salmo 47, verso 7, cantad con inteligencia. No cantamos por cantar. Le ponemos atención a la letra, a la alabanza. Yo escuchaba esa adoración que decía, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Y yo dije, es verdad, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca. Le invito a que se ponga de pie, mi hermano. Y vamos a colocar esa alabanza. Y vamos a adorar al Señor, vamos a orar. Porque esta palabra ha sido de bendición. No prediqué los versos finales. Vamos a hacerlo en otro mensaje. Pero lo que hemos hablado es lo que Dios ha puesto en mi corazón en este día. Primeramente te damos gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa de escuchar la palabra. Somos bendecidos. Somos, Padre mío, instruidos, guiados a través de tu palabra. Gracias porque usted nos habla en medio de la necesidad, en medio de las enfermedades, en medio de la lucha constante contra el mundo, sus deseos y contra nuestra carne. Y nos da palabra de aliento, palabra de ánimo y fortalece nuestras vidas. Pero también le pedimos perdón en esta tarde, porque así como los sirios, también nosotros hemos cometido el error de limitarlo, de subestimarlo, de menospreciarlo, de pensar que eres de ayuda en algunos momentos y para ciertos problemas, pero en otras ocasiones pareciera que mis problemas, mis necesidades son mucho más grandes de lo que tú puedes hacer, y te limitamos, te encuadramos, te subestimamos, Señor. Por eso le pedimos perdón, porque a pesar de no creer, al igual que Acab, tú te glorificas para poder darnos una mayor comprensión de tu palabra y para que podamos entender que tú eres el Rey que gobierna, tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de señores, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios fuerte en batalla, tú eres el Dios que sana, el Dios que liberta. Señor, como dice tu pueblo, tú eres el Shaddai, tú eres el Dios, aleluya, que suple todas las necesidades, pero a veces te limitamos. Pero esta palabra me invita y me desafía a mí y a la congregación a confiar,
a creer, a caminar, a poder entender que no debemos limitarte y que estarás con nosotros en cada batalla, en cada desafío. Señor, de manera constante queremos caminar confiados en su palabra. Si en esta tarde te estamos limitando, si en esta noche te estamos subestimando, si en esta noche nos está faltando fe, si en esta noche nos estamos volviendo incrédulos, le pedimos que pueda tocar nuestro corazón y que nos pueda llenar de su gracia para poder entender que tú te glorificas en tu pueblo, en la iglesia. Aleluya, Padre eterno, glorifica a tu Hijo Jesucristo en medio de nuestra vida. Y tal como dice Jesús a Marta y María, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esa gloria queremos verla, Señor. Gracias por esta palabra. Somos bendecidos, ministrados, Señor, e instruidos en la palabra a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia dice amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios